En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Quiero seguir con el tema que el Señor ha estado poniendo en mi corazón. Ahí en el del profeta Jeremías. Mire, le seguimos sacando jugo a esos 4 o 5 versículos del profeta Jeremías. Pero yo quiero hacer una pequeña recapitulación, puesto que me dijeron que no me tenía que pasar de tanto tiempo. Entonces quiero hacer una pequeñita recapitulación para que tú y yo estemos en la misma línea. ¿Te recuerdas que estuvimos hablando cómo Jeremías en el capítulo 18, nos habla en sus primeros versículos y nos enseña cómo debemos de actuar nosotros en obediencia? Cómo escuchamos una palabra y no solamente la tenemos que escuchar, sino que tenemos que caminar y tomar una acción conforme a ella. Entendíamos hace un par de semanas que nuestra posición depende mucho de lo que podamos escuchar del Señor. ¿Te recuerdas el Señor cómo le dice y le da la instrucción a Jeremías allá en el capítulo 18 y le dice: ve a la casa del alfarero? Jeremías tenía que hacer algo, porque al final de ese versículo sigue diciendo: porque allí te voy a hablar. No sé si te recuerdas, ve a la casa del alfarero porque allí te voy a hablar. Eso nos habla y nos enseña de cómo el Señor espera nuestra obediencia, nuestra acción, nuestro movimiento, hijo, hija, según la palabra que cada uno de nosotros hemos recibido. Nos enseña que el Señor nos habla únicamente después de que nosotros hayamos puesto en acción, en obediencia, la palabra, la dirección que hemos recibido de parte de Dios. Entendimos también que si ya no estamos escuchando a Dios, ya no estamos escuchando de su palabra, ya no estamos escuchando de su revelación, puede ser un signo de que ya no estamos en el lugar en donde el Señor quiere que estemos. Ya Dios está esperando que nosotros estemos en otro lugar, en el lugar a donde Él nos envió, en el lugar a donde Él nos dijo que nos iba a hablar. No sé si estás conmigo. Ahora quiero clarificar esto. Muchas veces estamos hablando de una posición, no una posición física. La mayoría de veces lo que el Señor nos está hablando, no de una posición física. Yo no te estoy diciendo: deja tu iglesia, cámbiate o vete a otra iglesia. No. El Señor nos está hablando de una posición espiritual. Entendía yo que nos diluimos tanto en este siglo que empiezo a escuchar, a posicionarme en lo que las noticias CNN y este siglo está hablando sobre la situación actual. Me coloco en ese lugar y el Señor ya no está ahí. El Señor me está esperando que me mueva espiritualmente a lo que el Señor está hablando en su reino. Me mueva a lo que el Señor está hablando en sus promesas. Me mueva a lo que el Señor está hablando en su palabra. Es moverte hacia donde el Señor te va a declarar lo nuevo que Él tiene para ti y para mí. Si me estoy dando a entender, hijo, hija, y si el Espíritu Santo te está revelando lo que reveló a mí, ponme amén, levántame unas manitas. Yo quiero saber que le estoy predicando a una iglesia que tiene demanda este domingo. Y número 2, entendíamos también que la obediencia a lo primero que Dios me ha declarado me lleva a recibir la segunda revelación. ¿Te recuerdas que ahí en Jeremías 18 dice: ve a la casa del alfarero que allí te voy a hablar? Y luego, cuando seguimos leyendo, Jeremías ya había llegado a la casa del alfarero y recibe la otra dirección de Dios. Entonces entendemos, hijo, hija, que si queremos recibir revelación nueva
vino fresco nuevo, dirección nueva, unción fresca, un nuevo propósito. La dirección que Dios tiene para estos tiempos, debo de ser muy obediente a lo que el Señor declaró antes, a la palabra anterior, para poder posicionarme en el lugar en donde Dios está hablando. ¿Me dices amén? Amén. Yo quiero que te vengas conmigo a 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 en la Reina Valera 60, y dice la palabra: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora escucha esta versión, la puse en la NBI también. Dice la palabra: sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido, escuche, lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Quiero empezar la palabra de hoy porque aquí hay una figura. Aquí yo veo en este versículo una relación causa-efecto de parte de Dios, de su palabra, hacia nosotros. Veamos el versículo de abajo para arriba. 1 Corintios 2, versículo 9, NBI. Dice: para los que aman a Dios, para los que amamos a Dios, Dios ha preparado cosas nuevas. Amén. ¿Estoy en lo cierto? Para los que amamos a Dios, Dios ha preparado cosas nuevas, dice el versículo. O sea que yo veo una relación ahí. Número uno, si yo amo a Dios. Número dos, el Señor tiene preparado mucho para mí que no tiene para otras personas. ¿Quieres recibir revelación personal, indicación, palabra para tu vida, tu familia, específicamente para tu hogar, para tu salud, tus finanzas, tu futuro, tu esposa y tus hijos? Empieza a honrar, empieza a amar, empieza a obedecer, empieza a temerle a Dios. Porque 2 Corintios me habla que Dios tiene cosas nuevas que no tiene para nadie más, para aquellos que le amamos. Si yo le amo, el Señor tiene preparado mucho para mí. Cosas que ningún ojo ha visto, revelaciones que ningún oído ha escuchado, y apertura de vista espiritual que ningún corazón ha comprendido hasta hoy. Son las cosas que Dios tiene preparadas para ti y para mí, cuando nosotros estamos en la posición de amarle, de temerle, de confiarle, de obedecerle. Hijo, hija, Dios quiere que caminemos en lo nuevo de Él y que salgamos de tanto malo que se está hablando de este ciclo, de este siglo, de tanta condenación, tanta muerte, tanta enfermedad, tantos números, tantos casos. Ay, Dios mío, ay, Señor, Dios quiere que salgamos de eso. Empecemos a confiar en Él, empecemos a honrarlo, empecemos a cambiar nuestra forma de pensar que se está diluyendo con este siglo. Y entonces, solo entonces, el Señor empezará a llenarte de vino nuevo, a llenarte de dirección nueva, a llenarte de propósito nuevo. Dice la palabra que Él cumple los deseos de aquellos, ay Dios, que nos alegramos en Él. Recíbelo en el nombre de Jesús.
Entonces, si yo le amo, definamos amar a Dios. Entiendo que amar a Dios trae los diferentes ingredientes, que es temerle, pero con un temor de honra. Honrarlo porque estoy agradecido, honrarlo porque yo veo su gracia, levantar su nombre en alto y honrarlo por sobre todo lo que yo pueda ver alrededor mío. No sentirme orgulloso por lo que he hecho, por lo que tengo, por lo que trabajo, sino que honrarlo, al contrario, honrarlo con todo eso que Él ha puesto en mis manos, con un corazón agradecido. Amar a Dios es caminar en santidad, pero no es la santidad de Biblia de sobaco, hijo, hija. No es esa santidad religiosa, es una santidad que te habla, deja de hacer lo que Dios no le gusta que hagamos. Simple. Amar a Dios es obedecerle en lo que Él nos está hablando en este tiempo, en este lugar, en esta temporada. Obedecerle, caminar en Él. Definamos entonces, amar a Dios es honrarlo, obedecerle, seguirle, tener un corazón agradecido, ser testigos de su bondad. Eso es honrarlo. Y entonces eso es amarlo. Cuando empiezo a caminar en eso, el Señor empieza a declarar revelaciones, empieza a declarar direcciones que no son para nadie más ni han sido para nadie más en la historia, sino que son para cada uno de nosotros. Pero de lo contrario, está la otra parte de la tortilla. Sería un mal predicador si yo solo te dijera lo lindo de la palabra. Está la otra cara de la tortilla. Si yo busco mi enfoque, mi carrera, es por las cosas de este mundo. Endurezco mi corazón a lo que Dios está hablando, diluyéndome, hablando lo que allá afuera, lo que el siglo está hablando. Si me afano más por conseguir los placeres, dijo otro, de este mundo, y empiezo a enfriarme en mi búsqueda a Dios. Si dejo de actuar en generosidad hacia los demás, si dejo de actuar en generosidad hacia mi casa, si dejo de actuar en generosidad y mi corazón se endurece, hijo, hija, ¿qué pasa? Dios sencillamente se aleja. Empiezo a caminar en desobediencia y encontramos que si nos quedamos en esa misma posición de desobediencia, Dios se calla y ya no nos habla. Cuando camino obedeciendo al Señor, Él va abriendo su voluntad frente a mis ojos. Él va abriendo su propósito frente a mis ojos. Cuando camino en amor, en obediencia, en honra a Dios, Él va desarrollando su voluntad frente a nuestros ojos. ¿Y cómo dice la palabra que es la voluntad de nuestro Padre? Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué malo podemos recibir de un Dios que su naturaleza es de amor, hijo, hija? ¿Qué malo podemos recibir? Entonces, ¿te recuerdas? Lo nuevo que yo recibo de Dios viene por la obediencia hacia la antigua palabra. ¿Estás conmigo? Lo nuevo que yo recibo es un fruto de haber sido obediente en lo anterior que Dios habló de mí. Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 3. Jeremías capítulo 18, versículo
1 al 3 en la Nueva Versión Internacional dice de esta manera: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo. Mire cómo dice: baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Todo eso ya lo aprendimos y ya lo estudiamos. Versículo 3. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. La obediencia trae lo nuevo de Dios para mi vida. Y si estás apuntando, apunta. La obediencia trae lo nuevo de Dios para mi vida. Ya estoy cansado de esta temporada. Ya estoy cansado de tanta noticia desagradable. Ya estoy cansado. El obedecer me saca de la realidad del mundo y me mete a la realidad de su reino, lo cual es sobrenatural. ¡Aleluya! Entonces, hijo, hija, la obediencia te posiciona para recibir lo nuevo de Dios. Escríbeme ahí, aleluya, para saber que lo estás recibiendo, hijo, hija. Leamos el versículo 3 de Jeremías 18 en la Nueva Versión Internacional. Versículo 3. Entonces, dice la palabra, entonces bajé a la casa del alfarero. Regresa conmigo. Allá hay una metáfora. Entonces bajé a la casa del alfarero. Hijo, hija, Dios nos habla cuando nosotros estamos abajo. Dios nos enseña cuando nosotros estamos abajo. Dios nos habla cuando estamos humildes, sin orgullo. Cuando mantenemos un corazón en nuestra posición de hijos que honramos a Dios, obedecemos a Dios con humildad y con agradecimiento. Allí es cuando Dios nos habla. Santiago capítulo 4 versículo 6. Mire qué tremendo a dónde me llevó el Espíritu de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice la palabra: pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso, dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Hay una figura ahí en Jeremías cuando él dice: y entonces bajé a la casa del alfarero. El bajar a la casa del alfarero es mantener mi humildad a flor de piel y deshacerme del orgullo, porque al humilde el Señor lo llena de gracia. Al humilde el Señor lo cubre con su gracia, lo ayuda con su gracia. Entonces bajé a la casa del alfarero. Cuando tú y yo caminamos en humildad frente a Dios, nos posicionamos en el lugar perfecto para que Él hable, declare y suelte lo que tiene: dirección, provisión, bendición, sanidad, todo lo que Él tiene. Cuando tú y yo caminamos en humildad. Escúcheme. Lo malo es que muchas veces nuestro orgullo sale a flor de piel. Miren cómo he sido yo. Miren lo que yo hago. Miren cómo yo esto.
aquellos no están preparados para recibir mi perdón. Aquellos no están preparados para recibir mi palabra. Aquellos no están esto, aquellos. Yo soy el santo cachón gran apóstol de acá. Ay, Dios mío. El Señor se aleja de los orgullosos y llena de gracia a los humildes. Dios no discute. Dios habla y Dios transforma al humilde en la casa del alfarero. Al orgulloso ni siquiera le discute. ¡Auch! ¡Aleluya! Miren, el orgulloso es aquel que empieza, yo no creo eso. Yo no debo de hacer esto o lo otro porque yo no creo. Mejor hagamos lo que yo creo que se debe de hacer. Yo no creo que deba de perdonar a esas personas. Escúchame. Y entonces Dios, al oír cómo el orgulloso discute y discute y discute, se aleja y se calla. Y el orgulloso sigue en su posición y ahí se quedará sin recibir nada nuevo de Dios. Dios no discute. Él transforma al humilde, al que está dispuesto a bajar a la casa del alfarero. Si tú me dices amén, dime amén, por favor. Aleluya, ya no tengo tiempo. Baja, hijo, hija. Baja a la casa del alfarero para que Él te hable, para que Él te transforme, para que Él te cambie, para que Él te quite la naturaleza de este siglo que la tenemos tan a flor de piel y necesitamos ser cambiados y transformados a esa naturaleza del reino, pero necesitamos caminar en humildad frente a Dios. Escucha, cuando estoy listo para dejar de discutir, Dios está listo para empezar a hablar. Cuando estoy listo para dejar de poner mis peros, mis puntos de vista, mis razones, mis formas de pensar, cuando estoy listo para dejar de discutir, Dios está listo para empezar a hablar. Jeremías bajó a la casa del alfarero y entonces vio lo que el alfarero estaba haciendo. Aleluya, hijo, hija. Quiere decir que cuando tú caminas en humildad, estás listo para empezar a ver lo que Dios está haciendo en tu vida y en la vida de los demás. Cuando tú caminas humildes, tus ojos espirituales se abren y empiezas a ver cómo la mano de Dios está trabajando. Lo que antes no veías, los frutos que antes creías que no habían, lo de antes que decías Dios no está haciendo nada, cuando empieces a caminar en humildad, en honra, en temor de Dios, empezarás a ver lo que Dios realmente está haciendo. ¡Ja! Cuando bajas, entonces empiezas a ver. Escuchas revelaciones que antes no se habían escuchado. Ves cosas que antes no se habían visto.
¿Te recuerdas cómo te dije? La gracia del pacto de la gracia. La gracia del pacto de la gracia de este nuevo tiempo en el Nuevo Testamento nos habla directamente a las profecías del Antiguo Testamento. Cuando caminas en humildad, estás listo para empezar a ver, listo para empezar a escuchar, cosa que no había visto, cosa que no se había escuchado, ni cosa que se le había revelado a corazón de hombre. Es por eso que dice la palabra que Jeremías bajó. El alfarero siempre está trabajando. El alfarero siempre está trabajando. Nosotros necesitamos bajar para poder ver qué es lo que está haciendo. ¿Quieres ver, hijo? Mira en qué estás caminando en orgullo. Mira qué no quieres entregarle a Dios. Mira en dónde está puesto tu corazón que no es Dios. ¿Te has preguntado por qué no ves? ¿No será que estás orgulloso en muchas áreas y por eso no ves a Dios en esas áreas? No, yo no le diezmo a Dios porque yo no creo en eso del diezmo. Yo el dinero me lo gano y me lo quedo yo. Por supuesto que no vas a ver bendición ahí entonces, hijo. Si caminas en orgullo y en desobediencia con tus finanzas, por supuesto que no vas a ver bendición ahí. No, yo no creo eso de estar cambiando mi forma de ser. Ok. Por supuesto que Dios ya no te habla. Cuando dejes de discutir, Dios va a empezar a hablar. Cuando empieces a obedecer, entonces vas a empezar a ver cómo Dios está trabajando. ¡Yujú! ¡Hey! Dios siempre está trabajando. Eso que tú no lo puedas ver, hijo, hija, no es culpa de Dios, es culpa de nuestro corazón. Eso que tú no te hayas dado cuenta, hijo, hija, no quiere decir que Dios no esté trabajando. Quiere decir que tal vez yo estoy parado en el lugar donde ya no debo de estar. Sigo necio en mis muladas y en mis formas de pensar. Sigo necio, endureciendo mi corazón ante lo que Dios está hablando. Eso que tú no te hayas dado cuenta que está haciendo, o que tú no veas la mano del Señor, no tiene nada que ver con el Señor. Tiene todo que ver con nuestro corazón. Así es. Nuestra obediencia y nuestra humildad ante Él. Es que todavía no veo el fruto de mi trabajo, el fruto en mí, el fruto en mi familia, en mi casa, en mis hijos, en mi iglesia, en mis finanzas, en mi empresa. No veo nada. Isaías 43. Vente rapidísimo conmigo. Isaías capítulo 43. Versículo 18 y 19. Dice la palabra en Isaías 43, 18 y 19. NBI, olviden, escuchen lo que dice, olviden las cosas de antaño. Regresa aquí conmigo. Ese versículo nos empieza a posicionar en el lugar que Dios espera que estemos. Ya no en el lugar en el que hemos estado tan necios, tan orgullosos, tan corruptos, tan poco confiables ante Dios. Por eso Isaías, vuelve, Isaías 43, 18 nos dice, olviden las cosas de antaño. Y sigue diciendo, ya no vivan en el pasado.
Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto, ríos en lugares desolados. ¿Pero para quiénes? ¡Ja! Para los que dejamos el orgullo y caminamos en obediencia. Para los que dejamos el orgullo y caminamos en humildad. Dejamos nuestra vieja naturaleza, el pasado atrás. Mas no solo escuchamos la palabra. ¿Te recuerdas que el conocimiento no te prepara para recibir lo nuevo que Dios tiene de ti? Lo que te prepara es tu obediencia para recibir lo nuevo que Dios tiene de ti. Te lo voy a volver a repetir. El perico repite, mas no actúa. El conocimiento no te prepara, hijo, hija, para recibir lo nuevo que Dios tiene. La obediencia, la humildad ante Dios es lo que te prepara, te posiciona para recibir lo nuevo del Señor en ti. Ahí está en Jeremías 18, 1, 2 y 3. No nos hemos dado cuenta lo que Dios está haciendo porque no estamos parados en la posición correcta de humildad, de agradecimiento, de honra, de obediencia a Dios. Entiendo en mi corazón que Dios nos está hablando en esta época dos cosas muy importantes para mi casa de paz. Nos está hablando, número 1, de obediencia, y nos está hablando, número 2, de humildad. El libro de Miqueas, el profeta Miqueas. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra en Miqueas: ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Ya lo sabes, hijo. Obediencia y humildad. ¿Quieres que Dios sople vientos nuevos en tu casa? Obediencia y humildad. ¿Quieres que Dios suelte bendición y sople nuevos vientos en tu familia? Obediencia y humildad. En tus finanzas que tan detenidas están en este tiempo, obediencia y humildad. En tu salud, obediencia y humildad. En tu negocio, en tu empresa, en tu carrera, en tu clínica, en tu tienda, a lo que tú te dedicas, obediencia y humildad. Quiero volver a leer Miqueas 6, versículo 8. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. En estos tiempos tan difíciles, realmente tan difíciles, hijo, ¿cómo aplicamos este mensaje a nuestra vida diaria? Todos los días. ¿Queremos ver y oír lo nuevo que el Señor tiene para el día? Tengo que bajar obediente y humildemente a la casa del alfarero. Yo espero que esta revelación haya caído en tu corazón, hijo. Quiero ver la protección.
quiero ver la sanidad, quiero ver la unción, quiero ver la prosperidad, quiero ver la cobertura, quiero ver los cambios, quiero ver el amor en mi familia, quiero que mis hijos, quiero que mi esposa. Bajemos en obediencia y en humildad a la casa del alfarero, porque allí vamos a ver y a escuchar lo que realmente Dios está hablando. Te la dejo ahí en el tintero. Tenía mucho más para seguirte predicando el día de hoy, pero lo vamos a guardar para el próximo domingo. Hijo, hija, yo creo que son momentos de meditar. Yo no vengo a emocionarte. Te vengo a dar la dirección de lo que Dios ha estado hablando a mi corazón, y es una buena clave para poder pasar por este tiempo. Es un buen momento para ver en qué nuestro corazón se ha endurecido. ¿No será en las finanzas? ¿No será en mi relación con mi esposa, con mis hijos? ¿No será en que he dejado a Dios por un lado porque me importa más saber cuántos enfermos cayeron hoy? ¿No será en mi tiempo apartado con Dios de orar y de buscar su rostro? No puedo porque tengo que atender tanto, resolver tanto. El jueves hablábamos con mi esposa. Entonces, ¿en dónde están los sabios y los inteligentes de este mundo, de la sabiduría de este mundo, frente a la situación tan difícil que estamos viviendo? Humildad, obediencia. Y entonces podremos ver en la casa del alfarero su mano en nuestras vidas. Y entonces veremos cosas que nunca se había visto. Escucharemos cosas que no se habían escuchado. Entenderemos revelaciones que no se habían entendido, que Dios había preparado para ti y para mí. Padre, yo te doy gracias en este domingo. Gracias por la palabra. Yo sé que no fue una palabra sino que fue una palabra para confrontar. Pero yo soy el primero en decir, yo quiero ver la mano de Dios en mi casa. Yo quiero ver la mano de Dios en mi salud. Quiero ver la mano de Dios en mis hijos. Quiero ver la mano de Dios en mi cocina, en mi comedor. Quiero ver la mano de Dios en mis finanzas, Señor. En todo, en lo que yo hago, quiero ver la mano de Dios. Y eso solamente lo logro siendo humilde y siendo obediente. Bajando a la casa del alfarero. Yo te bendigo. Declaro que esta semana, en el nombre de Jesús, todos tendremos la oportunidad de bajar a la casa del alfarero. Y todos tendremos la oportunidad de empezar a cambiar, en donde el orgullo, en donde mi vieja naturaleza había endurecido mi corazón. Tendremos la oportunidad, pero cada uno de nosotros tomaremos la decisión. Si queremos bajar o nos queremos seguir quedando en nuestra posición. Gracias.